Estamos de vuelta en este día, en este viernes. Hay un protagonista con letras mayúsculas en la ciudad, es el cantaor José Mercé, que esta tarde ha recibido ya el título de hijo predilecto, hijo adoptivo. Que el predilecto es una cosa y el adoptivo es otro. Pues hijo adoptivo de la ciudad de Almería, José Mercé, que me hago un lío, que estamos a viernes. Y esta mañana mi compañera Yandira Villegas ha tenido la oportunidad de charlar con él sobre este momentazo que ha vivido. Así que, si os parece, vamos a ver el contenido de ese encuentro, de esa charla que ha mantenido Yandira con el gran José Mercé. Hola, si hay un nombre que marca la actualidad de este viernes es sin duda el de José Mercé, que será designado hijo adoptivo de Almería. Todo un homenaje de esta ciudad a un artista único que además está muy vinculado a esta tierra. Hola José, buenos días. Hola, muy buenos días. Pues bueno, muy contento y muy feliz por ser hijo adoptivo de Almería, tierra a la que adoro y tierra a la que quiero muchísimo y que siempre me sentí un almeriense más y hoy ya más todavía, ¿no? Hoy ya creo que tengo pleno derecho a todo como almeriense. Totalmente. José, ¿qué se siente cuando te llaman del ayuntamiento y te dicen, mira, te vamos a dar este reconocimiento? Bueno, pues realmente me produjo una hemorragia, una satisfacción grandiosa, ¿no? Porque verdaderamente yo sabía que me querían en Almería, ¿no? Pero yo no llegaba a tanto, ¿no? Y la verdad para mí fue una explosión de satisfacción, ¿no? Y de felicidad, ¿no? El saber que me hacían hijo adoptivo de Almería. ¿Cómo nace esa relación de José Mercé con Almería? Bueno, pues esa relación nace hace muchos años, 40 y pico años por lo menos hace ya. Yo recuerdo que vine, me parece que fue en el 80, por ahí, 79, 80, yo creo que fue cuando vine por primera vez a la Peña del Taranto. Había 3 o 4 socios, yo nada más, no te creo que había, no me conocía a nadie. Y fue la primera vez que llegué al Taranto, a la Peña de Almería. Afortunadamente, a través de ella, luego vino la segunda vez, ya no se cabía, ¿no? Eso sí es cierto. Y afortunadamente tuve la gran suerte de que empezaran a la gente a conocerme, ¿no? Porque yo me había llevado muchos años con Antonio Gade, recorriendo el mundo, pero en Andalucía me conocían mis padres, mi gente y 3 o 4 más Jerez, no me conocía más nadie. Y afortunadamente, gracias a la Peña del Taranto, ya empecé en el 83 a hacer festivales y demás. Y bueno, todo eso se lo debo a esta peña de Almería, ¿no? Maravillosa como es la Peña del Taranto. Precisamente estamos aquí en esta Peña del Taranto, eres también uno de esos tarantos de oro, uno de esos pocos nombres del arte hondo, del flamenco, que tienen ese título, otro honor más para nuestra tierra, para Almería. Bueno, para mí es una satisfacción muy grande, ¿no? Date cuenta que el trofeo del Taranto de Oro, imagínate quién son los que lo tienen, ¿no? Tenemos ahí un cuadro que mira a don Antonio Mairena, José Meneses, María Fernández La Perrata, don Antonio Fernández Fosforito, José Fernández Tomatito, Camarón y bueno, y yo, ¿no? Pues yo creo que eso es importantísimo, ¿no? El Taranto de Oro no se lo dan a cualquiera, como estáis viendo ahí. No hay nada más que decir, nada más que verlo. Precisamente con Tomatito te hemos visto mucho estos últimos años, sobre todo actuando aquí en Almería. Bueno, tenéis la gran suerte de tener a una de las mejores guitarras del mundo en Almería también. Es almeriense y la verdad que para mí también es una gran satisfacción, ¿no? de que Tomate y yo nos llevemos como 2 hermanos y siempre nos hemos llevado muy bien y es un gran placer, ¿no? El poder decir que Tomatito es de Almería, ¿no? Mañana además tendremos también la suerte de poder verte en el Auditorio Maestro Padilla. El primer concierto después de ser nombrado hijo adoptivo será aquí a las 8:30 y un homenaje también, ¿no? Pues sí, la verdad que hago un homenaje a mi paisano de Jerez, a mi don Manuel Alejandro. Y la verdad que hacemos, bueno, ya hemos hecho el disco, ha salido ahora el día 5 de diciembre, salió al mercado, ya está en el mercado. Y bueno, pues se llama José Mercé Canta Manuel Alejandro y afortunadamente ya me acaban de decir que se ha vendido todas las entradas, está todo agotado en el Maestro Padilla mañana. Y bueno, para mí una satisfacción muy grande. Y ahí os espero mañana para disfrutar todo de este concierto de José Mercé Canta Manuel Alejandro.
¿Nos puede adelantar alguna sorpresita que vayamos a tener en ese concierto, sobre todo para los que no vayamos a poder ir a verlo porque no hemos quedado sin entrada? Bueno, yo diría que merece la pena ir a verlo porque van a ver a un José Mercé muy flamenco cantando esos grandes temas de mi paisano Manuel Alejandro, y ya habrá por ahí cositas que saldrán. Pues José Mercé, un fin de semana para disfrutar aquí en Almería de ese título, de ese hijo adoptivo. Ya no te podrás escapar, te tenemos que tener aquí muchísimo más de lo que ya viene. Pues sí, realmente ya me falta muy poquito para comprar una casa aquí y poder disfrutar más de esta tierra almeriense. Pues ya está, con ese título ya tengo ya, bueno, hay una inmobiliaria aquí en Almería, que es la inmobiliaria de Rafael Monterreal, ¿no? Entonces ya me están buscando una casita y ya espero que muy pronto me vendrá a vivir por aquí, para Almería. Bueno, pues José, la próxima vez, ya cuando tengas tu casita aquí en Almería, nos citamos para otra entrevista, ya para que nos sigas contando esas novedades. Mucha enhorabuena por este título y mucha suerte mañana en el concierto y a disfrutar. Pues muchas gracias, y desde aquí mandar un fuerte abrazo muy flamenco a todos mis almerienses, a toda Almería, y bueno, y deciros que Inmobiliaria Monterreal, si Dios quiere, me va a buscar la casita, ya yo se lo he dicho, que sea un precio que sea más asequible, que yo pueda pagarlo. Perfecto, pues muchas gracias. Nos quedamos aquí desde hoy ya. José Mercé es hijo adoptivo de Almería, como decía, un artista único, domina prácticamente todos los palos del flamenco, más de 20 álbumes a su espalda, disco de diamante. ¿Qué podemos decir de él que no se sepa? Así que todo un honor para nuestra ciudad tenerlo como hijo adoptivo y próximo vecino. Claro que es un honor que hoy ya sea hijo adoptivo de la ciudad el gran José Mercé. Enhorabuena al maestro y gracias, Yandira, por acercarnos sus palabras hasta nuestro programa. Bueno, os quiero hablar ahora de este libro que tengo aquí en mis manos. Iba a decir cantito, bueno, lleva ya algunas semanas ya en las estanterías de las librerías. La historia oculta de la conquista del oeste. Un libro que responde a muchas dudas, a muchas preguntas y sobre todo viene a darle una vuelta a la historia. Quizás la historia que nos han vendido no es tan cierta como pudiera parecer. Su autor es Óscar Fábrega y yo tengo la suerte de que esté hoy conmigo aquí. Óscar, buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar aquí contigo, Alfredo. El placer es mío, además, la suerte es mía poder tenerte aquí porque no paras, vas recorriendo el país con tus libros, con tus historias de congreso, de jornadas, ¿no? Sí, la verdad es que me siento un privilegiado por un lado, ¿no? Porque tengo la posibilidad de poder expandir por ahí mi libro y darle promoción, que al final es parte del trabajo de un autor también, ¿no? Y de camino, pues viajar bastante por España. Pero llega un momento en el que ya uno ya quiere volver a casa y ya se ha paralizado un poco. Pero sí, llevamos un otoño tremendo con la salida de este libro. Algunas de esas citas tienen que ver con este libro. Claro, muchas han tenido que ver con este libro. A ver, te cuento la verdad, tú dirás, pero bueno, si estuvimos hace poco hablando de Judas, no han pasado ni nada, ¿no? Sí. Bueno, resulta, yo este libro lo tengo escrito hace ya como un par de años, pero estaba esperando, no sabía muy bien dónde encajarlo, ¿no? Porque como estoy con mi saga esta que tiene que ver con los textos evangélicos y con la historia del cristianismo primitivo, pues no sabía muy bien cómo colocarlo porque esto tiene sus conexiones, pero es bastante diferente. Pero se me ocurrió presentarlo a principio de verano a un concurso muy prestigioso de divulgación histórica, que es el concurso de investigación y divulgación histórica Juan Antonio Cebrián, Villa de Crevillent, que además es Juan Antonio Cebrián, que es una eminencia del mundo de la radio y que todos los que nos interesa la historia y el misterio, como bien sabes, es uno de los grandes maestros. Un referente. ¿No? Total, que no gané el premio, tuve la mala suerte de no ganarlo, pero fue tan competida y tan reñida el tema entre el jurado que decidieron hacer una excepción y nunca había habido un finalista como en El Planeta y otros premios. Y decidieron darme una mención especial cuando abrieron las plicas y vieron, joder, que este el segundo libro encima es de Óscar, que algunos de los miembros del jurado me conocían, de hecho, era con seudónimo, claro. Sí. Así que el premio consistía en la publicación del libro y al final me he visto con 2 libros en este 2025. Oye, bien, ¿no? Y ahí está, muy contento. ¿Y por qué te metes con la conquista del oeste, con este punto de la historia en una zona determinada del planeta? Porque mira, Alfredo, igual que te decía que yo tengo mi saga de libros relacionados con el cristianismo, también parece que no, pero tengo una saga relacionada con lo que se podría llamar de algún modo la historia mágica o la historia oculta de Estados Unidos. Hay un libro mío anterior que se llama Dios ha vuelto, que publiqué en 2019, justo antes de la pandemia, que era sobre religiones contemporáneas que han surgido en los últimos 2 siglos, que como un 90% de esas religiones, entre las que están, por ejemplo, los mormones, los testigos de Jehová y otras muchas, habían nacido en Estados Unidos.
Está mi libro de sobre Edgar Allan Poe, que también forma parte de esa subsaga. Y este vería a ser una suerte de spin-off, un libro derivado de ese primero de Dios ha vuelto. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a investigar la historia del mormonismo, de los mormones, me acabé topando con una historia que me pareció alucinante y que para mí, este libro, en relación con esa historia, viene a saciar 3 grandes ideas, ¿no? Te las resumo muy brevemente. La primera, que esa frase que tan manida de que la historia la escriben los vencedores, no la escriben los vencedores, la escriben los historiadores, pero muchas veces los historiadores están del lado de los vencedores. Segunda, que los historiadores muchas veces están sesgados por sus propias ideologías y por lo tanto sesgan sus trabajos históricos. Y lo tercero es también un homenaje a los pueblos originarios, en este caso los pueblos originarios de Estados Unidos, ¿no? Porque siempre se dice, esto es un lugar común que seguro que has escuchado más de una vez, que Estados Unidos es un país sin historia. Claro, si hablamos de Estados Unidos como país, pero esa región tiene mucha más historia. Allí había habitantes antes. Allá había gente antes, claro, que esa es la clave, ¿no? Y es que resulta que, fíjate, cuando empezó lo que se conoce como la conquista del oeste, que es la expansión hacia el oeste de las 13 colonias que se independizaron de la metrópoli de Inglaterra, al llegar más o menos hacia el centro del país, aunque no es exactamente así, se encontraron con las cuencas, con los valles de los ríos Mississippi, Missouri y Ohio, que forman una suerte de Y, más o menos hacia el centro del país, aunque más bien hacia el este, ¿no? Y ahí empezaron a encontrar, y esto es lo alucinante, empezaron a encontrar cientos, si no miles, de construcciones hechas en tierra, no en piedra, esto es importante, que unas, casi todas, tienen forma de montículos, montañas artificiales, algunas enormes, para que te hagas alguna idea, hay algunas algunas tienen una base superior, hasta en un 30%, a la base de la Gran Pirámide. ¿Qué dices? Estamos hablando de auténticas barbaridades, ¿no? Y estas construcciones, que se conocen en inglés como mounds... Como hormigueros. Claro, esos son montículos, son algo parecido, para que lo visualicen la gente que lo esté viendo, algo parecido a los enterramientos que hay en los Millares, pero mucho más grandes. Y además, no todas tienen un fin funerario como hay en los Millares, que al fin y al cabo son también montañas artificiales, son túmulos. Pero además, estos túmulos, estos mounds en inglés, están asociados con algo que tiene una muy difícil traducción, que es earthworks, algo así como trabajos de tierra, que eran gigantescos terraplenes hechos de tierra de 2-3 metros de altura, con formas geométricas. Estoy hablando de círculos perfectos con un diámetro de 400 metros, con finalidad astronómica. En muchas ocasiones están alineados con algunos momentos astronómicos que son asombrosos, ¿no? Y claro, esto además, todo esto asociado, por ejemplo, con cerámica, con muchos restos culturales, ¿no? Claro, los que llegaron hasta allí, que eran sobre todo inmigrantes europeos que están en busca de fortuna en el Nuevo Mundo, muchos de ellos también eran historiadores o eran aficionados a la historia, como a la vez que estaban conquistando ese territorio y estaban masacrando y movilizando a la gente que allí vivía, dieron por hecho que esas construcciones no las podían haber hecho los antepasados de los nativos, que es lo más lógico que uno puede pensar, ¿no? Claro. Y así surgió un mito muy curioso, que ese es el epicentro de esta historia, que se conoce como The Mound Builder Myth, el mito de los Mound Builders, el mito de los constructores de montículos, que es una historia que tiene dos facciones. Por un lado, que hubo una civilización blanca precolombina en Norteamérica, que fue la que construyó todos estos mounds, que abarcan toda la cuenca de estos ríos, estoy hablando de una extensión de 1.300 kilómetros más o menos, ¿no? Y además, claro, esos son los que hicieron aquello, no lo podían hacer los antepasados nativos, sino esa civilización blanca. Pero claro, ¿dónde estaban? Si cuando llegaron allí ya no había blancos allí, entonces con ellos. La segunda parte del mito, que es que los nativos tampoco eran de allí, sino que eran otra gente procedente de otros sitios, mucho más salvajes, mucho menos cultos, que acabaron exterminando aquella civilización blanca. De algún modo, y esto es lo interesante, esto le sirvió para legitimar la conquista. ¿Qué pasó? Fíjate qué interesante esto, pasó de ser, y así aparecen muchos textos, pasó de ser denominada conquista a ser entendida como una reconquista. Es decir, no estamos conquistando algo que no es nuestro, estamos recuperando algo que fue nuestro. Ese es un poco el epicentro. Claro, el epicentro del libro también gira en torno a quién fue esa civilización blanca. Claro. Y sobre eso, pues claro, ahí está realmente lo curioso y lo que a mí, como amante de historia y amante del misterio, por otro lado, me fascina, porque se montaron cualquier cosa les valía a aquellos historiadores que realmente no eran historiadores, más bien anticuarios cultos, porque no seguían el método histórico, ¿no? Cualquier cosa les valía con tal de no reconocer que eran los antepasados nativos. Y entonces empezaron a plantear, por ejemplo, desde, ¿qué te digo?, de romanos, fenicios, cartagineses, sumerios, egipcios, las tribus perdidas de Israel, íberos, vikingos, todo les valía. Incluso llegaron a hacer propuestas mucho más atrevidas, por ejemplo, que eran atlantes, que eso es un tema muy, muy de moda en el siglo XIX, o gigantes también, ¿no? Eso es un poco el resumen para que te hagas una idea de la historia. Eso es algo realmente fascinante y además, claro, es algo que cuando yo empecé a investigar este tema, por supuesto en España no había nada publicado sobre esto, ¿no? Excepto alguna referencia en algún libro generalista.
Pero es que tampoco lo hay en Estados Unidos. Apenas. ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué claro, se ha obviado esta parte de la historia? pues por eso, porque es como, primero, existe un gran problema aún en Estados Unidos con los derechos de los nativos de Estados Unidos. Es un gran problema y además sigue siendo algo sin resolver, ¿no? Estados Unidos tiene varias heridas idiosincráticas, se podría decir, ¿no? Históricas. La primera es la esclavitud, que fue uno de los grandes lastres de Estados Unidos, y la segunda es el trato hacia los nativos, hacia la gente que allí vivía. No solamente por esto, porque le ningunearon su historia, sino por el exterminio sistemático, los desplazamientos sistemáticos y todo lo que han hecho después, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que pese a que a finales del siglo XIX ya hubo historiadores que dijeron, mire señores, esto es una estupidez, claro, está claro que esto lo han hecho los nativos. Muchos han seguido defendiendo durante mucho tiempo que no es así, ¿no? ¿Por qué? Porque detrás de todo esto, Alfredo, hay una idea, y esto es muy interesante, una idea que es muy decimonónica y que aún sigue teniendo mucha gente en mente, que es la idea del progreso constante. O sea, la idea de que las civilizaciones son como la evolución de Darwin, sí, la evolución social, se podría decir, ¿no? Y que siempre van hacia arriba. No tienen en cuenta que eso no siempre es así, que existen involuciones históricas, ¿no? Cualquiera que conozca, por ejemplo... sería. Claro, Estado sería. O sea, es decir, pero eso, por ejemplo, pasó con los mayas. Cuando los españoles llegaron a Centroamérica, se encontraron con los aztecas, pero los mayas habían desaparecido 300 años antes. Precisamente, probablemente por algo parecido a lo que esta gente, por un cambio climático repentino, ¿no? Pero es que eso pasó, por ejemplo, alguien que conozca un poco Egipto sabrá que Egipto se divide en 3 grandes fases y en 3 grandes periodos intermedios, que son periodos de involución y evolución, ¿no? Claro, no entendían cómo puede ser que estos que estamos nosotros matando hayan tenido una civilización próspera aquí. Y es que esa es la idea clave al final, ¿no? Nos han vendido, gracias a la propaganda, gracias al cine, el western, por ejemplo, que tanta relación tiene con nuestra tierra, ¿cierto? Ha vendido una imagen muy equívoca de cómo eran los nativos de Estados Unidos. Una imagen muy épica, muy romántica, ¿no? Claro, muy épica de la conquista y muy desagradable, muy falsa de cómo era la gente de allí. Claro. Para que te hagas una idea, fíjate, en San Luis, que es una ciudad que está en Illinois, más o menos en el centro del país, justo donde el Missouri, el Ohio y se junta con el Mississippi, que son afluentes. Es ahí que tú decías. Justo en el cruce de la I. Existía una ciudad, ojo, una ciudad que se llamaba Cahokia, que se construyó hacia el año 1100 más o menos y que se destruyó hacia el 1350 más o menos, ¿no? Tuvo un esplendor de unos 250 años. Esa ciudad llegó a tener unos 60.000 habitantes. 60.000 habitantes. 60.000 habitantes. Piensa que en esa época París o Londres, por ejemplo, tenían 20.000 habitantes. Estamos hablando de algo brutal. Y aparte tenían un sistema de organización muy distinto al nuestro, tenían agricultura, tenían ganadería. Es decir, eran sociedades distintas a cómo fue nuestra evolución, por ejemplo, de lo que es cazadores-recolectores a un modo de vida urbana, que el primer núcleo precisamente lo tenemos aquí, en los Millares, sí. Pero al final eran civilizaciones distintas a la nuestra, pero muy similares, ¿no? Por ejemplo, una diferencia esencial es que allí, que se sepa, no había grandes diferencias de clase. Es decir, eran sistemas más bien igualitarios y basados en la asamblea más que en una monarquía o un imperio, ¿no? Algo así. Y luego tampoco había un comercio, que eso es lo que caracteriza a las civilizaciones de aquí, ¿no? Un comercio que provocaba excedente y por lo tanto provocaba riqueza, y la riqueza acaba provocando desigualdad de clases siempre, ¿no? Eso parece ser que no se daba allí. Y claro, eso es asombroso, ¿no? Porque dice, bueno, ¿por qué no han contado esta historia? Pues no han contado porque quien ha contado la historia en este caso son los que vencieron allí. No interesaba contarlo. Mi pregunta es, ¿qué pasó con aquellos restos de civilización? ¿Estos colonos se encargaron de quitarla de en medio? Ese es el problema. Uno de los grandes problemas que hay. Se ha ido recuperando bastante, pero primero que casi todos estos mounds se acaban destruyendo. De hecho, hay uno, por ejemplo, en Newark, en Ohio, que es un lugar espectacular, que hoy en día los mounts están en torno a un campo de golf, que se puede visitar incluso, pero que está así, ¿no? Se ha expoliado sistemáticamente. Claro, se han librado un poco algunas cosas porque esta gente no conocía el metal. Mejor dicho, no conocían la fundición del metal. Trabajaban en el metal repujado, que es metal en bruto, aplastado, tallado, sin más. Claro. Pero, y luego no le daban importancia, por ejemplo, al oro y a la plata, que además en esa zona hay muchísimo oro, pero no le daban importancia porque para ellos no era un bien cultural. Ningún valor. Sin embargo, fíjate, en esta ciudad, en Cahokia, se encontró en uno de los mounts, se encontró el entrenamiento, y esto es muy curioso, el entrenamiento de una niña, ella sola, en el centro de un mount, una niña de unos 14 años, pues probablemente en esa cultura ya sea una mujer, ¿no? Sí. Que estaba enterrada sola y en todo el nicho del suelo del enterramiento estaba se calculan, unas 15.000 conchas marinas. El mar está a unos 1.100 kilómetros de ahí, que es el Golfo de México, Nueva Orleans, que está al sur, ¿no? Sí. Claro, eso indica que de algún modo para ellos las conchas marinas, como pasa en otras muchas culturas, era una suerte de dinero o de objeto de intercambio importante, ¿no? Y que esa chica, por algún motivo, tenía que tener un carácter, un estatus especial.
ya sea político, ya sea religioso, probablemente sea religioso, ¿no? Pero o sea, me refiero que eso no es algo que no encaja con nuestra visión estereotipada de lo que eran los nativos de Estados Unidos, los mal llamados indios. Y con lo cual, si nos choca a nosotros, a los habitantes actualmente de aquella parte del planeta, le debe chocar más todavía, deben de renunciar a esta realidad. Claro, sobre todo pienso una cosa, ¿eh? El primer censo que se hizo en Estados Unidos, en el que se incluyó a los nativos de allí, se hizo en 1926. Y había unos antes de ayer. Antes de ayer, hace menos de un siglo. Y había aproximadamente unos 250.000. No sabemos cuánta gente había en lo que hoy en día es Estados Unidos, cuántos nativos había. Las cifras van desde los más conservadores, que hablan de unos 2 millones, a los quizás más exagerados, que hablan de unos 10. En cualquier caso, en un siglo bajaron de 2 millones como mínimo hasta esos 250.000. No solamente por el extremismo sistemático, sino por también campañas que son, y también me hago mucho eco en el libro de esto, campañas realmente terribles, ¿no? Por ejemplo, se sabe que hubo campañas para contagiar activamente, no pasivamente, la viruela, incluso en épocas en las que ya existía la vacuna. Se le negaba a vacunar a estas gentes. Y ahí se sabe que durante, por ejemplo, la guerra del 1812, la segunda guerra que hubo contra Inglaterra, después de la independencia, se sabe que hubo órdenes de generales para que repartiesen entre los nativos las mantas de los blancos, soldados blancos, que tenían la viruela, para contagiar activamente la viruela. Estamos hablando de un intento de genocidio. Claro, es que es un genocidio en toda regla. Sin duda. De hecho, hoy en día está muy candente ese discurso en el mundo académico y en el mundo político de Estados Unidos, porque sigue siendo una herida sin abrir, sin cerrar, ¿no? Pero es que además, fíjate, se sabe, y también hablo en el libro de eso, y es muy curioso, que desde más o menos finales del siglo XIX hasta el año 1975, fíjate que eso sí que es antes de ayer, en Estados Unidos, al menos en 32 estados, se han hecho campañas para infertilizar, para impedir que puedan tener hijos las mujeres nativas. Y además, las que se hicieron en los años 30, en los años 40, se hacían en nombre de algo que es muy curioso porque tiene un paralelismo muy claro con lo que está pasando en Europa con la Alemania de Hitler. Que era, y así en el libro adjunto algunos documentos, para preservar la identidad racial blanca. No me lo puedo creer. Eso es alucinante. Y de hecho, en los años 70 aún hubo muchas manifestaciones de nativos, especialmente de nativas, que luchaban contra eso, ¿no? Contra esas campañas masivas, que lo que se vendían con la imagen edulcorada de que, claro, esta gente vivían en zonas muy marginales, en las reservas, en los territorios que le habían dejado. Claro. Y claro, esos reductos que tenían, ¿no? Claro. Y como tenían muchos hijos, pues era un mal para ellos. Era mejor que tuviesen menos hijos. Entonces se promovían estas campañas en nombre de todo eso. Esto que tú cuentas en el libro y del que hay pruebas constatables, viene a romper con ese espíritu americano y con lo que nos han vendido en los últimos años. Claro, pero fíjate, piensa una cosa, tú piensas que, por ejemplo, hoy en día sabemos, ¿no? Existe la famosa leyenda negra de España, ¿no? Que se habla de que España hizo barbaridades en Sudamérica y en Centroamérica. Y claro que lo hizo, como todos los imperios las hacen, ¿no? Siempre se suele decir, pero bueno, peor lo hicieron los ingleses en Estados Unidos y en sus colonias. Y es verdad que los ingleses lo hicieron probablemente mucho peor, pero no en el caso de Estados Unidos. Porque los que hicieron este genocidio no fueron los ingleses, fueron ya los colonos independientes. Y esto es muy interesante, hay un factor para mí muy sociológico, que también le doy mucha importancia a eso aquí, y es que la mayoría de los migrantes que llegaron hasta allí, lo que se conoce como los frontiermen, los hombres de frontera, eran escoceses e irlandeses. También había de muchos más sitios, ¿no? Ingleses, españoles, alemanes, pero sobre todo eran escoceses e irlandeses, que fueron hasta allí casi siempre huyendo del propio genocidio que ellos estaban viviendo en sus tierras a manos de los ingleses. De hecho, hubo campañas masivas para enviar escoceses e irlandeses. Genocidio que después practicaban ellos. Claro, y eso es algo que por desgracia se repite a menudo, ¿no? Se está repitiendo de algún modo, por ejemplo, en Israel, ¿no? Es curioso qué pasará allí. Y claro, eso tiene mucho que ver con la idiosincrasia de ese país. Es un país que pasó, fíjate, a la vez que, fíjate la cifra que te contaba antes, de unos 2 millones de nativos a 250.000 en un siglo, ¿no? En ese mismo siglo pasaron de unos 5 millones de blancos europeos, ingleses, que había cuando la independencia, en 1776, a un siglo después había 75 millones de personas. Y esas personas, habría muchos que ya serían nacidos allí, pero la inmensa mayoría eran migrantes europeos que fueron hasta allí, ¿no? A un territorio enorme, vacío, y en el que imperó, nunca mejor dicho, la ley del oeste, que es decir, las campañas eran así, le adjudicaban, de pronto abrían un nuevo territorio que estaba disponible, se cuadriculaba y se decía: buscaron la vida, el que llega aquí planta su bandera y esto es suyo, ¿no? Esto es más complicado que eso, pero bueno. Pero venía a ser así. Y claro, eso está muy relacionado con otro problema endémico que tiene Estados Unidos, que es el tema de las armas. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque precisamente esa facilidad para tener armas tiene que ver con la defensa de ese terruño que a cada uno
le tocaba tener en esa conquista, ¿no? Qué O sea, fíjate barbaridad. la cantidad de ramificaciones que acaba teniendo esta historia. Pues podríamos estar hablando horas y horas, se nos ha pasado el tiempo volando, Óscar. Es impresionante escucharte, es apasionante y escucharte es un lujazo. La historia oculta de la conquista del oeste está disponible en las plataformas y está disponible todos lados. en las librerías. Yo prefiero que vayáis a una librería a comprarlo, ¿vale? Y bueno, lo podéis tener en cuenta a la hora de redactar las famosas cartas, ¿no? Los Reyes Magos a Papá Noel. Oye, ¿nunca has escrito sobre los Reyes Magos? Tengo alguna cosilla por ahí, pero tengo pendiente un libro que ya, mira, te voy a hacer un súper spoiler, algún libro que publicaré algún día, ¿Sí? que yo creo que será mi gran libro y es mi libro soñado, que es un libro sobre María, sobre la historia de la Virgen María, Sí. y ahí es donde encajará perfectamente eso. Perfecto. Óscar, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alfredo. Feliz Navidad. Igualmente. Feliz tío. Navidad. Gracias. Bueno, hoy terminamos el programa con otra recomendación literaria. Una es esta, la de Óscar, y como sabéis, todos los viernes Adrián Zapata nos recomienda una lectura. Así que vamos a ver cuál es la que nos recomiendan en el día de hoy. Hola Alfredo, ¿qué tal? Nos hemos venido hasta el Museo Thyssen de Málaga porque vamos a asistir a un Candlelight, pero no quería desaprovechar la ocasión para hacerte una recomendación literaria. En este caso son Furias Divinas de Eduardo Mendicuti. Es una novela humorística, no exenta de ternura, que nos cuenta los avatares de un grupo de protagonistas que dejan sus trabajos, un fontanero, un jardinero, un albañil. Es como un homenaje a Full Monty, pero deciden reconvertir su vida, hablar de sus sentimientos, de sus problemas económicos, de la situación laboral española, y deciden hacer un club de transformismo, y ahí nos vamos a encontrar a la tigresa, la furiosa, la canelita, con lo que descubrimos a su vez un guiño a Priscila, reina del desierto, porque lo que quieren hacer este grupo de personajes es asistir al gran baile de las diademas. Es una novela fantástica, muy muy recomendable, Alfredo. Nos apuntamos esa recomendación, Adrián. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final del programa. Volveremos el próximo lunes para seguir contando cosas que pasan en Almería. Que seáis buenos, felices, os cuidéis mucho y disfrutéis del fin de semana. Hasta el lunes.